Va. Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. En esta oportunidad, entre el curso de Historia del Derecho, vamos a exponer la unidad 4, correspondiente a la historia del derecho de las Indias, la administración de las colonias y la evolución del derecho peruano. La historia del derecho en el Perú es una realidad, la historia de cómo se ha constituido el país desde sus cimientos legales. Es un recorrido lleno de cambios y permanencias que empieza con la conquista española, sigue con el gobierno colonial y llega hasta la formación de la República desde que se impuso un nuevo sistema legal con la llegada de los españoles. Este proceso no ha sido lineal ni sencillo. El derecho indiano, creado para gobernar las colonias, convivió con las costumbres locales y con instituciones como la Santa Inquisición, que marcaron profundamente la cultura jurídica del virreinato. Más tarde, en el siglo XIX, el Perú independiente comenzó a crear sus propias leyes y constituciones en un intento por romper el pasado colonial. El marco jurídico de la conquista y los justos títulos. La conquista del Tahuantinsuyo fue justificada legalmente por España mediante argumentos religiosos conocidos como los justos títulos, que sirvieron para legitimizar su dominio sobre América. La conquista del Tahuantinsuyo no fue solo un hecho militar, sino también un problema legal. Para justificar su dominio sobre América, la corona española recurrió a estos argumentos llamados los justos títulos, en los que tenemos las bulas papales, el requerimiento, las leyes de Burgos y otros. Las bulas papales, creadas en 1493 por el Papa Alejandro, concedió a los reyes católicos el derecho sobre tierras descubiertas, llamada la bula intercaetera. Está justificando la evangelización en los pueblos indígenas. También tenemos el requerimiento, documento leído a los indígenas antes de ser conquistados. Si no aceptaban al rey y al papa, se autorizaba la guerra. Lo que pasó con Atahualpa en la conquista de los españoles al encontrarse con Pizarro. Fue una formalidad impuesta sin valor real para los pueblos originarios, pues estos documentos no lo entendían ya que estaban escritos en lengua castellana y no en la lengua de origen de estos pueblos. La ley de Burgos de 1512 y las nuevas leyes de 1542 intentaron proteger de una u otra manera a los indígenas y regular la encomienda. Sin embargo, en el Perú, estas nuevas leyes provocaron la rebelión de Gonzalo Pizarro, socio de la conquista. Permitieron cierta sucesión en las encomiendas cediendo ante los colonos. Luego vas a encontrar el debate de Valladolid en 1550 y 1551, donde Bartolomé de las Casas defendía el derecho de los indígenas. Más aún, Juan Gine de Sepúlveda justificó la conquista como una guerra justa. De esto no hubo un veredicto final, pero el debate fue clave en la reflexión legal y en el cimiento de lo que vendría más adelante. Contradicciones en la práctica. Hemos denominado contradicciones en la práctica, ¿por qué? Los indígenas eran vasallos libres en teoría, pero vivían siempre bajo sistemas de explotación, como por ejemplo la mita. Como ya lo dije en un momento, el caso de Atahualpa muestra cómo la legalidad fue manipulada para justificar abusos. Pizarro llega a Atahualpa, le entrega un momento la Biblia, le dice que Dios le va a hablar, él no entiende, porque nunca había visto un libro, pensaba que alguien le iba a hablar oralmente, pero no. Al final lo tumba, le leen este famoso requerimiento, no entiende, porque no estaba escrito en su idioma originario, en su idioma indígena, sino en la lengua castellana. Y eso pues originó la conquista del Perú, el imperio del Tahuantinsuyo por parte de los españoles. El derecho a la conquista combinó argumentos religiosos y jurídicos, pero en la práctica encubrió formas de dominación y explotación. Las leyes intentaron limitar abusos, pero chocaron con los intereses de la colonia. La tensión entre la teoría legal y la realidad marcó toda la etapa colonial. Entonces vemos que los justos títulos en parte servían para legitimizar el trabajo realizado en la conquista de nuevos pueblos por la corona española, basándose y ayudados por la iglesia que donaba
cumplía un papel muy importante en torno a estas nuevas conquistas. So, el pase a mi compañera Celita. Doctora, muy buenas tardes. Bueno, siguiente diapositiva, compañero, por favor. La administración en el virreinato y el derecho indiano, la Santa Inquisición, la cultura jurídica virreinal, la estructura de poder y autoridades y sus funciones. La figura central era el virrey, el representante directo del rey. Tenía un poder inmenso, administraba, presidía la justicia, era capitán general, controlaba la hacienda y tenía influencia sobre la iglesia. Un virrey destacado fue Francisco de Toledo, conocido como el Solón peruano. Él organizó la mita, que significa el trabajo indígena, las reducciones de pueblos indígenas concentrados y el sistema fiscal. Sus reformas fueron fundamentales para la explotación económica. Junto al virrey estaban las reales audiencias, los máximos tribunales de justicia también asesoraban al virrey y servían como contrapeso a su poder, aunque a menudo habían tensiones. A nivel local, la administración se dividía en corregimientos, en áreas indígenas a cargo de los corregidores. Debían impartir justicia y cobrar tributos, pero lamentablemente solían explotar a los indígenas. Cabildos, que eran gobiernos municipales de las ciudades encargados de la administración local y el orden público. Marco legal y social, derecho indiano y la Inquisición. Todo este sistema operaba bajo el derecho indiano, un conjunto de leyes creado específicamente para América. Era casústico porque regulaba situaciones muy concretas generando muchas leyes dispersas. Asistemático porque carecía de una organización lógica. Particularista porque se adaptaba a cada región o grupo social, por ejemplo, leyes para indígenas o mineros. Protector, bueno, en teoría, aunque buscaba proteger a los indígenas, en la práctica esto no siempre se cumplía debido a los intereses económicos y la distancia con España. Lento y burocrático, los procesos judiciales eran muy largos y complejos. Las fuentes de este derecho eran las leyes de las Indias, supletoriamente las leyes castellanas como las siete partidas, que eran un elemento crucial de control social, y muy aparte de eso, la Santa Inquisición establecida en Lima en 1569 era un tribunal de fe y moral que vigilaba la ortodoxia católica y castigaba la herejía. Su jurisdicción eh, abarca a todos. No solo perseguía la herejía, sino también la blasfemia, la migamia, la hechicería. Sus autos de fe, ceremonias públicas de castigo, infundían temor y reforzaban el poder de la Iglesia y el Estado. La justicia virreinal. Voy a dar un ejemplo práctico. Por ejemplo, imaginemos un pleito judicial en la audiencia de Lima. Empezaba con una demanda, seguida con las pruebas, testigos, documentos y luego argumentos de las partes y finalmente la sentencia. Doy el pase a mi siguiente compañero. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Continuando con esta exposición, explicaré brevemente cómo funcionaba la cultura jurídica y la justicia en el Virreinato del Perú. También cómo se utilizaban las leyes, qué papel tenía la Inquisición y cómo funcionaban las instituciones encargadas de esto, gobernar y administrar justicia. Como primero, el auto de fe y la Inquisición. De este texto que se visualiza podemos interpretar que el auto de fe esto era un público de la Inquisición donde se castigaba a los acusados, ¿no? De delitos religiosos. En este participaban tanto autoridades religiosas como civiles y los castigos pues podían incluir la hoguera para los que no se arrepentían. Era un castigo muy drástico, ¿no? Estos actos buscaban infundir miedo y con ese miedo podrían mantener el control social a través de la religión. Segundo, sistema de justicia
Sistema de justicia virreinal. Esto, a nivel local, eh, la, podemos decir, los alcaldes y los corregidores, ¿no? En esto era común ver muchos pleitos por terrenos, eh, que, podi- que podíamos pero terrenos, otras cosas, pero también había jurisdicciones especiales, llamados los fueros militar, los eclesiásticos, para comerciantes e incluso uno era especial para los indígenas llamado justicia de las Indias. Aunque este buscaba protegerlos, su eficacia era limitada, ¿no? Por el poder de las colonias. Siguiente diapositiva. Eh, cultura, cultura jurídica virreinal. Podemos decir que su presencia constante era su presencia constante de pleitos por tierras, deudas, herencias, corrupción y clientelismo frecuentes, influencia del decreto natural, reconocía derechos indígenas, vida, propiedad, doble realidad, leyes protectoras versus abuso sistemático. De esto podemos interpretar que era común ver los pleitos por terrenos, esto con las disculpas del caso en la anterior. Este sistema pues era legal, estaba lleno de corrupción, favoritismo y tráfico de influencias. Desde cómo esto llegaban las ideas del derecho natural, ¿no? Que reconocían a los indígenas y tenían derechos como la vida y la propiedad, pero en la práctica muchas veces estos derechos no se respetaban. O sea, había una gran diferencia entre la ley escrita y la realidad colonial. Era totalmente distinto, ¿no? Tensiones y conflictos. Acá podemos decir que había un virrey versus la audiencia, luchas de poder y jurisdicción. El Consejo de Indias intervenía como árbitro desde España, ¿no? Frase clave era de la época, se obedece pero no se cumple. Acá esto puedo explicar que dentro del propio gobierno colonial había conflictos de poder, especialmente pues entre el virrey y la audiencia, ¿no? Aunque el virrey era la máxima autoridad, la audiencia podía ser fiscalizada, ¿no? O podía ser fiscalizada e informar directamente al rey. Para resolver estas disputas, intervenía el Consejo de las Indias desde España. O sea, era tan difícil aplicar las leyes que surgió, pues, la famosa frase, ¿no? Se obedece, pero no se cumple, que se reflejaba en cómo las órdenes reales muchas veces no se aplicaban. Y por último, el derecho indiano y la estructura colonial. De este texto podemos interpretar que el derecho indiano era el conjunto de leyes creado específicamente para América, ¿no? Este regulaba casi toda la economía, la vida social, la justicia, la evangelización, entre otros. Las autoridades principales eran el virrey como representante del rey, ya las audiencias que eran los tribunales como funcionarios políticas y judiciales. El Consejo de Indias que creaba las leyes desde España y los cabildos corregidores, encargados del gobierno local. Todo esto formaba una estructura compleja que trataba de adaptar el derecho castellano a las realidades de América. Bien, eh, estimada docente, doctora, continuando con la exposición, pues en este apartado pasamos a ver la fase de la transformación del derecho peruano a inicios del siglo XIX, donde pues tenemos que ver lo que es las constituciones y los códigos. Podemos decir que este es el periodo de efervescencia y profundos cambios para el Perú y toda Hispanoamérica, pues se da el proceso de independencia y la emergencia de una nueva república. Se da una ruptura con el dominio colonial español, tanto en el tema político, militar y orden jurídico de este Estado nuevo o naciente.
Se da en un contexto, bueno, enmarcamos en un contexto de la independencia, que se ve la división de poderes, soberanía popular, derechos individuales. Eh, Dentro de este contexto también vemos el tema internacional que es la Revolución Francesa, donde se dan los principios de libertad, igualdad y fraternidad. También la independencia de los Estados Unidos, un modelo republicano y federal. También se puede rescatar de acá que hay una crisis de la monarquía española tras la invasión napoleónica en 1808. El consecuente vacío de poder, así como el surgimiento de las juntas de gobierno en América o en sus colonias. Siguiente diapositiva. Eh, Hablaremos de unos hechos resaltantes antes de la promulgación de las constituciones peruanas. Pues este periodo de, de gesta lo pueden marcar entre los años 1780 y 1820, los preámbulos para las constituciones, para la constitución del Perú. En este apartado hablamos de dos constituciones que se da en España, ¿no? Hablamos de 1808, que es la Constitución de Bayona, bueno, que nunca rigió, ¿no? Pero esta sí reconocía al Perú como parte del Imperio Español de ultramar. La de 1812, que es la Constitución de Cádiz, más conocida como Gaditana. Para su gesta participaron aquí 15 peruanos, dentro de los cuales puedo mencionar a Vicente Morales Duárez, el más sobresaliente, por supuesto. No viene a ser una constitución peruana, al no existir república, pero tuvo influencia y aplicación directa en la fase final del virreinato, introduciendo las ideas liberales como la soberanía nacional y la libertad de imprenta, pues mantenía la monarquía y también el catolicismo. Siguiente diapositiva, compañero. Entonces, luego de ello, pues se da el grito de libertad, ¿no? Grito de que nos, nos da la independencia, proclamada por San Martín en 1821. Entonces, allí, luego de ese grito de libertad, y tras 2 años después de ese grito, surge la Constitución de 1823, primera constitución netamente republicana, caracterizada por ser presidencialista y con amplios poderes al legislativo, pues es la primera que promulga el legislativo. Tenemos también la Constitución vitalicia de 1826, que fue impuesta por Bolívar, con una fuerte tendencia presidencialista y conservadora. Eh, Quiero recalcar acá en la Constitución de 1823 que esta no llegó a, a ejecutarse, digamos. ¿Por qué? Por la llegada de Simón Bolívar, ¿no? Luego tenemos la Constitución de 1828. Pues esta fue dada por, digamos, actualmente eh, un, un personaje ecuatoriano, ¿no? Pero que enmarca la llamada Constitución Madre, ¿no? Que recoge y que fue de utilidad para todo el siglo XIX. Luego tenemos la Constitución de 1834, pues que fue de corte liberal y reducía facultades del Ejecutivo. Siguiente, compañera. Pues en este entender hablamos de la soberanía nacional, el poder reside en el pueblo, la división de poderes entre el legislativo, ejecutivo y judicial, la garantía de derechos individuales, y la inspiración provino de modelos liberales europeos, ¿no? Como la Constitución de Cádiz de 1812, las constituciones francesas y norteamericanas. Siguiente, compañero. Bueno, paralelamente a ello, a la labor constitucional se inició un ambicioso proceso de codificación del derecho. Los nuevos estados vieron en los códigos una herramienta esencial para unificar
y racionalizar la legislación, acabando con la dispersión y complejidad del derecho indiano. Pues dentro de ello se promulgó los primeros códigos penal y de enjuiciamiento en 1936, ¿no? El Código Penal busca tipificar los delitos y establecer penas de manera sistemática. Y posteriormente, el Código Civil en 1852, que fue un hito fundamental para el Perú, presentó una ruptura significativa con las 7 partidas. Su influencia principal fue el Código Napoleónico de 1804, que es de internacional, que se dio en España en ese año. Siguiente, compañero. El siguiente compañero. Mm, Bueno, en esta correlación de ideas, ya como vienen exponiendo mis compañeros, continuamos, ¿no? Lo que es la transformación del hecho peruano en el siglo XIX. Puntos claves de la independencia del Perú y necesidad de crear un nuevo sistema legal. Continuidades en el legado colonial, derecho constitucionario, indígena, estructuras agrarias y de propiedad centralismo. Rol del servicio, influencia de las ideas liberales y la búsqueda de la estabilidad. En la independencia del Perú, en el siglo XIX, marcó un punto de inflexión en la historia del derecho peruano, generando la necesidad de crear un nuevo sistema legal acorde con la República. Bueno, acá tenemos la Constitución y códigos del Perú en el siglo XIX, ¿no? Hechos que fueron puntos claves para actualmente o en la historia que se suscitó, ¿no? La Constitución del año 1823, que fue la primera carta magna de carácter liberal, aunque de corta vigencia. De ahí continuando tenemos la del 1826, que fue propuesta por Simón Bolívar y buscaba instaurar un gobierno que sea centralizado y autoritario, ¿no? La misma que fue rechazada. La del 1828, que retomó el enfoque liberal e intentó consolidar la República, ¿no? En el año 1834 reformó la anterior, limitando el poder militar de los caudillos, ¿no? 1836 significó un retroceso autoritario tras la caída de la Confederación Perú-Boliviana. También tenemos la del año 1839, que significó un retroceso autoritario tras la caída de la Confederación Perú-Boliviana, y la del año 1856, perdón, la liberal y congresista impulsó, ¿no? Reformas sociales, pero tuvo corta vigencia. La Constitución del año 1860 es de corte conservador, fue la más duradera y trajo relativa estabilidad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el Código Civil, Penal y Comercio y Minería, ¿no? En el Código Civil podemos hablar que está inspirado en el modelo napoleónico y su implementación fue gradual y a la vez también fue compleja, ¿no? En el Código Penal, fue codificado, mm, claro, fue codificó la legislación penal, aunque su aplicación fue desigual, ¿no? No fue homogénea. Bueno, cuando hablamos del Código Comercio y Minería, lo regularon la actividad comercial y extractiva que buscaban impulsar la economía nacional, ¿no? La creación de las constituciones y códigos fue fundamental para establecer las bases del nuevo sistema legal peruano y promover el desarrollo económico y social del país. La otra diapositiva, por favor. Bueno, llegando aquí a las conclusiones, la conquista del Tahuantinsuyo fue justificada
legalmente por España mediante argumentos religiosos y jurídicos, conocidos como justos títulos, que sirven para legitimar su dominio sobre América, ¿no? El Virreinato del Perú, en el año 1542, con el virrey a la cabeza, organizó el control español, su derecho indiano y a la Inquisición moldearon una sociedad colonial de explotación. El derecho indiano fue una mezcla del derecho castellano y las realidades locales, aunque no hubo leyes protectoras, la distancia, corrupción y ambición pudieron su cumplimiento. El sistema legal fue complejo, contradictorio y desigual, ¿no? Sin embargo, también permitió resistencia legal indígena y adaptación de derechos a nuevas realidades, ¿no? Este legado histórico sigue influyendo en el Perú actualmente, ¿no? Con problemas contemporáneos como las desigualdades sociales, la exclusión de los pueblos originarios y la corrupción que tiene raíces en tensiones no resueltas hasta el momento, ¿no? Este pasado jurídico, por ello, comprende la trayectoria del derecho peruano. En el siglo XIX es esencial para poder abordar los restos del presente y avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. Bueno, en esta correlación de ideas y en este conjunto de opiniones con todos mis compañeros, se les agradece a todos los oyentes y señora docente, gracias por la atención prestada. Muchas gracias, muchas gracias.